Muy buenos días, chicos, con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trigonometría. La sesión de hoy día, las razones trigonométricas de ángulos agudos notables. Veamos. ¿Qué triángulos rectángulos notables nosotros conocemos? Principalmente cuatro. El primero, el triángulo notable de 30 y 60. ¿Qué nos indica este triángulo? Interpretamos que el cateto opuesto para 30 es la mitad de la hipotenusa y que el cateto opuesto para 60 también es la mitad k multiplicado por la raíz de 3. Entonces, de manera práctica, si la hipotenusa fuese 140, el cateto opuesto para 30 es la mitad, sería 70. Y el cateto opuesto para 60 también es la mitad de la hipotenusa, sería 70, y multiplicado por la raíz de 3. 70 raíz de 3. De esa manera nosotros podemos trabajar el triángulo de 30 y 60 de una manera bastante práctica. De este triángulo es que nacen las razones trigonométricas para cada uno de estos dos ángulos, para 60 y para 30. Por ejemplo, el seno de 30 sería igual al cateto opuesto K entre la hipotenusa, que sería 2K. Al simplificar las K, nos queda aquí 1, el denominador queda como 2, entonces el seno de 30 será 1/2. Lo volvemos a escribir, seno de 30, 1/2. Del triángulo rectángulo es que nacen, de este triángulo es que nacen todas las razones trigonométricas. Lo mismo para 60. Si nosotros quisiéramos la cosecante de 60, eso será igual a la hipotenusa 2K entre el cateto opuesto raíz de 3K. Aquí simplificamos la constante y nos queda que la cosecante de 60 es 2 entre raíz de 3. Y ese es un valor bastante conocido. Sin embargo, nosotros debemos también de manejar su equivalente, la forma racionalizada. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos por raíz de 3 y lo dividimos entre raíz de 3. Entonces, la cosecante de 60, ¿qué será igual? 2 raíz de 3 entre, y raíz de 3 por raíz de 3 nos queda 3. Esta es la otra forma, la otra expresión de la cosecante de 60, la forma racionalizada. ¿Cuál es la forma que nosotros conocemos? Esta de aquí, 2 sobre raíz de 3. ¿Cuál de las dos vas a utilizar? De preferencia esta, la forma racionalizada para familiarizarnos más con esta equivalencia. Muy bien. De la misma manera, nosotros podríamos obtener todas las razones trigonométricas para 30, para 60 y para 30. El segundo triángulo notable, bastante sencillo también, es el triángulo notable de 45, que nos indica que los catetos siempre serán iguales y la hipotenusa tendrá la misma longitud que el cateto, pero multiplicado por la raíz de 2. Por ejemplo, si nosotros tenemos que este cateto K es 3 raíz de 5, el otro cateto también será 3 raíz de 5, y la hipotenusa será 3 raíz de 5 multiplicado por la raíz de 2. Entonces, la hipotenusa Profesor, sería, buenos días. Disculpe que lo corte. Mi amiga quiere ingresar a la clase y no puede. A ver, dice que no le acepta.
Ok, chicos, estábamos estudiando nuestro triángulo, recordando el triángulo de 45 grados. Habíamos dicho que los catetos eran 3 raíz de 5 y la hipotenusa será también 3 raíz de 5, pero multiplicado por la raíz de 2. Entonces, la hipotenusa será 3 por la raíz y una sola, 2 por 5, una sola raíz, raíz de 10. Y aquí tendríamos la hipotenusa. Eso es para poder jugar con los lados del triángulo. Sin embargo, si nos pidieran las razones trigonométricas, el valor numérico de estas razones, nosotros lo sacamos del mismo triángulo. Recordando, el seno de 45 del triángulo sería, para cualquiera de ellos, cateto opuesto K entre hipotenusa K raíz de 2. Al simplificar las K, nos queda 1 entre la raíz de 2. Ese sería el seno de 45. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar también la forma racionalizada. El seno de 45 será igual a 1 entre raíz de 2 multiplicado por raíz de 2 entre raíz de 2. Ello operamos y nos queda raíz de 2 medios. Y así nosotros podemos obtener las demás razones trigonométricas también. Rápido y fácil de recordar, la tangente y la cotangente de 45 son iguales. Ambas equivalen a la unidad 1. Siguiente triángulo notable principal, el de 37 y de 53. La hipotenusa es como 5K, el opuesto a 37 como 3K y el opuesto a 53 como 4K. Y aquí podemos colocar un ejemplo sencillo. Si el cateto opuesto para 37 fuese, de manera rápida, 12, K sería 12 entre 3 y eso es 4. Teniendo el valor de K, podemos hallar los otros lados también. Aquí sería 5 multiplicado por K, sería 5 por 4, eso es 20. Y este cateto sería 4 multiplicado por K, que es 4, y eso sería 16. De este triángulo, nosotros podemos obtener las 12 razones trigonométricas, 6 para 53 y 6 razones para 37. Recordando, la cosecante de 53 sería igual a la hipotenusa 5K entre el cateto opuesto 4K. Al simplificar las K nos queda que la cosecante de 53 es 5 cuartos. Y así para las otras razones trigonométricas también, relacionando los lados de este triángulo rectángulo. Por ejemplo, la tangente de 37 sería igual cateto opuesto 3K entre el cateto adyacente de 37, que sería 4K. Al simplificar las K, nos queda que la tangente de 37 es 3 cuartos. Y ahí tenemos nuestro tercer triángulo notable. Cuarto triángulo notable, el de 16 y 74. La hipotenusa es como 25K, el opuesto de 74, 24K, y el opuesto de 16, 7K. Al relacionar los lados, obtenemos las razones trigonométricas. Por ejemplo, la secante de 74 grados será igual hipotenusa 25K entre el cateto adyacente de 74, que sería 7K. Simplificamos las K y nos queda que la secante de 74 será 25 séptimos, su valor numérico. Y así con las demás razones trigonométricas. Hemos hecho una pequeña introducción a los triángulos notables, los 4 principales, 30 y 60, el de 45, dato,
El triángulo notable de 45 es el único triángulo rectángulo isósceles. Dato, curiosidad. Triángulo de 45, el único triángulo rectángulo isósceles. Y el triángulo notable 37 y 53 por aquí. Y finalmente el triángulo notable de 16 y 74. Habíamos mencionado que aquí tenemos nuestra tabla con todas las razones trigonométricas, las 6 razones para todos los ángulos, y aquí se encuentran las formas racionalizadas. Pasemos a los ejemplos. Número 1. Determinar el valor de m, si m es la tangente de 45 más 2 veces el coseno de 60 menos 8 veces la cosecante de 53. Bastante sencillo, debemos reemplazar nada más. M será igual, tangente de 45 es 1, más 2 veces el coseno de 60, que es 2, menos 8 veces la cosecante de 53, que es 5 cuartos. Solo queda operar. M será igual a 1 más 2 por 2, 4, menos, y esta operación nos queda como 10. Por lo tanto, el valor de M será 1 más 4 es 5 y menos 10, menos 5. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este ejemplo? Sencillamente recordar que cuando vemos aquí a los ángulos notables, debemos de reemplazar sus valores numéricos que tenemos en la tabla. Muy bien. Ejemplo número 2, la tangente de alfa. Hay que hallar ese valor. La solución la tenemos aquí. Aquí está la solución. ¿Cómo llegamos a ello? Es lo que te voy a explicar. Aquí tenemos el ángulo alfa, tenemos este ángulo en el vértice B que es 135 grados y tenemos los lados que miden 10 y 5 raíz de 2. Como nos piden la razón trigonométrica de alfa, debemos intentar que alfa aparezca dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, lo que podríamos hacer como primer intento de repente es trazar una perpendicular a ese lado, para que alfa pueda estar dentro de un triángulo rectángulo. Pero nos damos cuenta que si bien es cierto tenemos la hipotenusa, pero no tenemos este ángulo de aquí, el que estoy señalando ahorita con un cuadrado. Y no nos serviría de nada este dato AB. Entonces debemos de buscar otro trazo auxiliar por otro lado. Lo que vamos a hacer es prolongar el lado AB y desde el vértice C vamos a trazar una perpendicular. De tal manera que nos va a quedar un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo? A este punto le vamos a colocar E. Y tendríamos el triángulo rectángulo ACE. Todo esto, ACE. Todo ese triángulo rectángulo y alfa está justamente dentro. Debemos completar los lados entonces. Nos damos cuenta que aquí tenemos el ángulo de 135. Por lo tanto, el ángulo que está a su derecha, el ángulo que le continúa, debe ser su suplemento, que será 45 grados. Ya está. 45 grados es un ángulo notable y está dentro de este triángulo, cuya hipotenusa es 5 raíz de 2. Esta hipotenusa es 5 raíz de 2. De manera rápida y práctica, si la hipotenusa es 5 raíz de 2, los catetos serán 5 por la derecha y 5 para el cateto BE. No contamos la raíz de 2. Ya tenemos entonces este lado CE, que es 5, y este lado BE, que también es 5. A nosotros nos preguntan por la tangente de alfa. La tangente de alfa, ¿qué será igual? Al cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa será. ¿Quién es el cateto opuesto para alfa? Para alfa el cateto opuesto no es 5 raíz de 2.
es este lado CE, será 5. Entre el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, perdón. Para alfa, el cateto adyacente será AB, que es 10, más BE, que es 5, será 15. Por lo tanto, la tangente de alfa será igual 5 quinceavos, simplificamos la quinta parte para cada uno, 1/3. Y ya tenemos la tangente de alfa. ¿Qué fue lo que hicimos? Prolongamos este lado, AB, trazamos la perpendicular CE para que alfa quede dentro de un triángulo rectángulo, completamos este ángulo, es el ángulo suplementario de 135, lo que le falta para llegar a 180, 45. Con la ayuda de este lado 5 raíz de 2, completamos este cateto que mide 5 y este cateto que mide 5. Y finalmente hallamos la tangente de alfa. Ejemplo número 3. Si la tangente de alfa, dato, es seno de 30 más la cotangente de 45, calcular el valor de E, toda esta expresión. Raíz de 13 multiplicado por el seno de alfa menos la tangente de ¿quién? De 90 menos alfa. Utilicemos el dato entonces. La tangente de alfa es seno de 30 más cotangente de 45. Reemplazamos. La tangente de alfa será seno de 30 es 1/2 más la cotangente de 45 que es 1. Entonces la tangente de alfa será 2 por 1 más 1, eso es 3, y dividido entre 2. Ya tenemos la tangente de alfa. Ahora, en la expresión que nos piden calcular, notamos aquí que nos piden y necesitamos el seno. Por lo tanto, necesitamos también la hipotenusa. Vamos a colocar a la tangente dentro de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos a alfa, el cateto opuesto será 3 y el cateto adyacente será 2. Y por Pitágoras podemos hallar la hipotenusa. La hipotenusa será igual, vamos a ponerle h. H será igual a 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, y efectuamos la raíz cuadrada de esa suma. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 13. Ya tenemos el valor de la hipotenusa y aquí está escrito. Por Pitágoras, la hipotenusa es raíz de 13. Como ya tenemos los tres lados del triángulo, podemos hallar y calcular la expresión que nos piden. E será igual a raíz de 13 multiplicado por el seno de alfa. El seno es cateto opuesto para alfa, cateto opuesto 3, entre hipotenusa raíz de 13. Aquí está. Raíz de 13 por el seno de alfa, 3 entre raíz de 13. Menos la tangente de 90 menos alfa. Y aquí vamos a recordar una propiedad. Nosotros podemos cambiar la tangente por la corrazón, que es la cotangente. Y el ángulo que nos quedará será el complemento. Es decir, lo que le falta a 90 menos alfa para que sea 90. La corrazón de tangente lo cambiamos por la cotangente. ¿Cuánto le faltaría a 90 menos alfa para que solo quede 90? Le falta alfa, entonces colocamos ese ángulo. Hemos cambiado una razón por otra. ¿Qué propiedad se ha utilizado aquí? La propiedad de las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Recordando. Muy bien. Entonces, el valor de E será igual. Simplificamos las raíces de 13 y nos quedará 3. Menos la cotangente de alfa. La cotangente del gráfico será cateto adyacente para alfa 2 entre cateto opuesto para alfa, que será 3. Ello está en el gráfico. Aquí arriba, adyacente 2, opuesto 3. Y solo quedará operar. E será igual, 3 por 3 es 9 y menos 2, 7 tercios. Y ya tenemos el valor de E.
Ahora veamos nuestro cuarto ejemplo. Calcular la cotangente de alfa si el radio de la circunferencia es 2 metros. Muy bien, vamos a agrandar. Aquí abajo ya está el gráfico completado. Lo que voy a explicarte es cómo hacemos ello. Bastante atentos. Muy bien. Primero, como nos piden la cotangente de alfa, necesitamos que esté dentro de un triángulo rectángulo. Punto número 1. 2, tenemos de dato el radio, que es 2 metros. 3, tenemos el ángulo de 60 grados. Y recordamos que 60 es un ángulo notable. Y que su mitad, 30, también lo es. Entonces, debemos de tratar de utilizarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como alfa necesitamos que esté dentro de un triángulo rectángulo, vamos a realizar el siguiente trazo. Desde el centro al punto B, esto es un punto de tangencia, por propiedad se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ahí está. Este lado o este segmento es radio. ¿Cuál es la medida de ese radio? Será 2 metros. Vamos a colocarle 2 nada más. ¿Listo? Alfa ya está dentro de este triángulo rectángulo y ya tenemos su cateto opuesto. Como nos piden la cotangente, nos falta el cateto adyacente, que será MB. Lo voy a repasar. MB. Que por el gráfico es igual a este segmento del vértice hasta M. Son iguales. Debemos utilizar el ángulo de 60. Entonces, por geometría sabemos que este angulito también es 60, opuestos por el vértice. Ahí está. Debemos utilizarlo. Miren lo que vamos a hacer. Del centro O al punto A, como también es punto de tangencia, trazamos una perpendicular. Listo. Esa perpendicular también es radio, vale 2. Notamos también aquí, voy a repasarlo, que del punto A este vértice, del punto A a este vértice es una parte de la tangente, de esta recta tangente. Y de este vértice al punto B también es una parte de la recta tangente, por lo tanto son iguales por propiedad. Dos rectas tangentes cruzadas o secadas en este punto son iguales. Entonces, chicos, si del centro yo trazo una línea hasta el vértice, se van a formar dos triángulos rectángulos que van a ser congruentes. Por lo tanto, si son congruentes, esta línea va a ser bisectriz. Entonces, este angulito por aquí será 30 y el angulito de abajo será 30. Está. Tú eres 30 y tú serás 30. Para el triángulo que voy a señalar ahora, lo voy a repasar de otro color. Tenemos ya un triángulo notable, uno que se note bastante. Veamos por aquí. Un verde. Estoy trazando, estoy repasando ese segmento hasta el centro O, de O al punto B, y finalmente desde este vértice de la izquierda hasta B. Tenemos un triángulo rectángulo que está de verde. Vamos a ponerlo más grueso para que se note mejor. Ahí está. Tenemos aquí un triángulo rectángulo que está de verde y el ángulo es 30. Entonces, es un triángulo notable. ¿Qué nos dice este triángulo notable? Que el cateto opuesto para 30, ahí está, el cateto opuesto para 30 es 2. Entonces, el cateto adyacente para 30, todo esto, todo ese cateto adyacente también será 2, pero multiplicado por la raíz de 3. Todo este segmento será 2 multiplicado por la raíz de 3. Listo.
Pero observamos que este segmento, 2 raíz de 3, estaba partido por la mitad. 2 rayitas este segmento, 2 rayitas el otro segmento. Entonces cada uno de ellos será raíz de 3. Y ya completamos nuestro triángulo para alfa. Este triángulo que está aquí. Solo este pequeño. Cateto opuesto para alfa es 2. Cateto adyacente para alfa, raíz de 3. Como nos piden la cotangente, si no mal recuerdo, ¿sí? Como nos piden la cotangente será cotangente de alfa es igual. Cateto adyacente para alfa es solamente raíz de 3 entre el cateto opuesto de alfa, que sería 2. Y se terminó. ¿Qué fue lo que hicimos, chicos, en este ejercicio? Primero, alfa debía estar dentro de un triángulo rectángulo. Entonces trazamos convenientemente, vamos a hacerlo más rápido. Deme un segundo, por favor. Aquí está. Trazamos del centro a este punto de tangencia un ángulo recto, una perpendicular. Ya está alfa dentro de un triángulo rectángulo. Esto es radio, que por dato es 2. Necesitamos este cateto que está aquí, que debe ser igual a este otro segmento, porque eso nos da el gráfico. ¿Qué hicimos? Nosotros trazamos este segmento y nos dimos cuenta que este ángulo 60 también aparece por la izquierda, pero partido por la mitad. En el video ustedes van a poder retroceder para que vean la explicación más detalladamente. Ahí aparece 30. Para este triángulo de 30 grados, 2 es el cateto opuesto. Y si 2 es el cateto opuesto, todo este segmento también será 2. El cateto adyacente también será 2, pero por la raíz de 3. Y si está partido por la mitad en este punto, tú serás raíz de 3. Y ya tenemos aquí los lados en nuestro triángulo rectángulo pequeño para alfa. La cotangente, raíz de 3, cateto adyacente, entre el cateto opuesto para alfa, que será 2. Y de ahí obtuvimos la cotangente. Ejercicio número 5. Nos piden ahora la secante de x multiplicado por la cosecante de y. Y nos dan el siguiente gráfico. Ello también ya está resuelto por aquí, pero vamos a ver cómo es que se hace paso a paso. Veamos. Tenemos los ángulos notables de 37 y 45, los necesitamos dentro de un triángulo rectángulo. Como queremos las razones de x y de y, sus razones trigonométricas también deben aparecer dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué segmento nos va a ayudar? ¿Qué trazo nos va a ayudar? Este de aquí. Desde este vértice, trazamos una perpendicular. Ahí está. Y de este otro vértice, y del mismo vértice, trazamos otra perpendicular hacia el otro lado. De esa manera ya tenemos al ángulo X, al ángulo Y dentro de sus respectivos triángulos y también a 37 y 45. Ahora vamos a completar los lados. Notamos aquí que este segmento 2 rayitas debe ser igual a este segmento 2 rayitas. Vamos a colocarle valores. Este segmento, como es el triángulo notable 37, le vamos a colocar 5K. Y al otro segmento, que es el triángulo de 45, como son iguales, debemos de tratar que se parezcan lo más posible. Vamos a utilizar la misma variable K. Pero sabemos que en esta hipotenusa será K raíz de 2. Profesor, si estos dos segmentos deben ser iguales, hay que darles la forma. Ambos tienen K. Pero a este segmento le falta ¿qué? La raíz de 2. Entonces le vamos a colocar por raíz de 2.
¿Listo? Y al segmento de la derecha tenemos k raíz de 2, acá ya tenemos k raíz de 2, pero nos falta el 5. Entonces lo multiplicamos por 5. Ahí está. En conclusión, estos dos segmentos ahora son iguales y ambos miden 5 veces la raíz de 2k. Vamos a escribirlo mejor. 5 raíz de 2k. 5 raíz de 2k. Listo. Y teníamos aquí nuestros perpendiculares. Ahí está. Y acá tenemos la otra. Muy bien, ahora completemos. Para el triángulo notable que está a la izquierda, la hipotenusa es 5 multiplicado por toda esta constante. Por lo tanto, este cateto será el adyacente de 37, 4 multiplicada por toda esta constante, raíz de 2k. Y el cateto opuesto para 37 es 3 veces la constante. Y la constante es raíz de 2k. Ya está. De la Fue un misma minuto. forma, sí, gracias. Si se corta, chicos, volvemos a ingresar. De la misma manera con este segmento que señalo. Nosotros sabemos que la hipotenusa para 45 grados debe tener la forma de k raíz de 2. Debe tener esta forma. Entonces, ¿cuál sería la constante aquí? Debería tener esta forma. Entonces la constante será 5k. La raíz de 2 es la constante y tenemos aquí 5k. Por lo tanto, los catetos también deben ser 5k para ti y 5k para ti. De tal manera que la hipotenusa justamente 5k multiplicado por la raíz de 2. ¿Ya está? Este segmento que tenemos aquí, le vamos a colocar una variable. Le podemos poner... Muy bien, ya hemos ubicado los datos en la parte de arriba. Y aquí están todos los datos nuevamente ubicados. Y aquí está lo que hemos hecho hasta el momento. Trazamos MH, MH. Trazamos ME, ME. Ambos son perpendiculares. Sea AM, AM 5 raíz de 2K. Y BM también será, ¿dónde estás? BM será N. Con esos datos podemos hallar la cosecante de Y multiplicado por el seno de X. Veamos. El seno de X, cateto opuesto 3 raíz de 2K entre hipotenusa N. 3 raíz de 2K entre hipotenusa N. Cosecante de Y. Para Y la cosecante hipotenusa N entre el cateto opuesto 5K. N entre 5K. De aquí notamos que se van a simplificar las K's. Se va, y también se van las N's. ¿Qué nos quedó? 3 raíz de 2 dividido entre 5. 3 raíz de 2 dividido entre 5. Y ya tenemos aquí el valor de la expresión seno de X por cosecante de Y.